y desde la máxima honestidad y sinceridad las medidas que este ayuntamiento va a tomar ante la situación de crisis social y económica que se deriva de la pandemia o de la crisis sanitaria. Lejos de demagogias y lejos de populismo y atendiendo a la realidad social que nos ha tocado vivir, pues a estas alturas nadie podrá negar que en todos los países del mundo va a haber una crisis importante, que España no es ajena a esa crisis y que los datos económicos van a verse afectados también en nuestro país. Hay quien avanza incluso una caída del 10%, ya podíamos leer un titular bastante crudo en La Razón, un periódico que no se conoce por ser de izquierdas, y pues una caída del 10% del PIB, y se prevé también aproximadamente una caída del 14% para el año 2021. Estos son los datos con los que trabajamos y estos son los datos con los que trabaja esta casa y la intervención municipal. Esta realidad afecta, por supuesto, también a nuestro municipio, afecta a Molina de Segura, y los informes del propio interventor municipal estiman una caída de ingresos de más de 3 millones de euros debido a la disminución de ingresos derivada de la caída en el cobro de los impuestos y de las tasas y de los precios públicos, de las tasas municipales y los precios públicos, así como la caída del PIE, que es la participación en los ingresos del Estado, que está totalmente vinculado al PIB. Si el PIB cae, cae el PIE, que es los ingresos que llegan a los ayuntamientos del propio Estado. Y tengamos en cuenta siempre también que los gastos previstos en el normal funcionamiento del ayuntamiento tienen que ser iguales a los ingresos, es decir, igual gastos que ingresos, exactamente igual que en cualquier casa. Bueno, en cualquier casa todavía no existe esa regla de gasto y tienen una capacidad de endeudamiento que no tenemos en los ayuntamientos. Ante esta situación teníamos tres opciones: no hacer nada y no anticiparnos a la situación y esperar a que el Estado nos pudiese intervenir con un plan de estabilidad, poniendo de nuevo en riesgo, como hizo ya el Partido Popular, los servicios públicos considerados competencias impropias, como son nuestras escuelas infantiles y nuestro conservatorio. Esas son las primeras competencias que nos quitaría el Estado en caso de entrar en un plan de inestabilidad y no poder tirar hacia adelante con las propias competencias. En segundo lugar, podríamos haber tomado la decisión de subir impuestos a la ciudadanía, evitando conflictos, por supuesto, en la casa y quitándonos problemas con el personal funcionario, pero haciendo daño a la ciudadanía, que en ningún caso es la responsable de esta situación. O elegir el tercer camino, que es el camino más difícil y el camino más complejo, que es el de la solidaridad con nuestros vecinos. Ellos han mostrado durante todo este tiempo una gran responsabilidad y un gran compromiso en los momentos más difíciles y nosotros no podemos fallarles. Ya ven que comienzo hablando de algo tan sencillo y a la vez tan complejo como es hablar de solidaridad de los de arriba con los de abajo, de los que tienen salarios garantizados con los que no tienen nada. Solidaridad y compromiso del gobierno municipal, de la institución municipal con quienes realmente lo están pasando mal, porque desafortunadamente en las crisis sociales y en las crisis económicas siempre están los que pierden. Y quienes pierden en una crisis económica no son los que están aquí dentro en esta casa. Los que tienen un salario garantizado no son los empleados públicos, no son una población susceptible de pertenecer a un colectivo vulnerable, como sí lo son los jóvenes que no encuentran un empleo en esta difícil situación, o las familias que han perdido el empleo en esta crisis sanitaria y económica, o las personas mayores que deben hacer enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, o que están solas, o que deben sostener a sus familias, a sus hijos y a sus nietos con sus reducidas pensiones. Y todo esto es por lo que el Gobierno adopta decisiones preventivas, evitando en la medida de lo posible adquirir compromisos de gasto nuevos, imposibles de cumplir, o que lleven a las cuentas municipales a una situación en la que el Ministerio de Hacienda tenga que intervenirnos por superar la regla de gasto, con lo que esto supone, que ya lo he explicado anteriormente, la pérdida de competencias impropias. Este Gobierno municipal acuerda de reducir en un 15% cada una de las concejalías, intentando que ese ahorro se haga de las partidas presupuestarias que menos trascendencia puedan tener de cara a la ciudadanía. La excepción se ha hecho exclusivamente con dos concejalías, la de Bienestar Social, prueba de nuestro compromiso con la justicia social, que no resta presupuesto alguno, al contrario, su presupuesto se ve incrementado en 310.000 euros destinados a ese plan de contingencia social consensuado con todos los grupos políticos, y la Concejalía de Apoyo al Comercio y las Empresas, que también ve aumentado su presupuesto en 200.000 euros,
símbolo de nuestro compromiso también firme con nuestro tejido empresarial, con nuestros comerciantes, con nuestros hosteleros y nuestra confianza en su capacidad para generar empleo. También abordamos, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, la reducción del gasto en la Concejalía de Recursos Humanos, que a su vez es la concejalía que mayor volumen de gasto soporta. En ella se encuentra comprendida la totalidad del gasto de los casi 600 empleados que tiene este ayuntamiento, supone el 43% de los presupuestos municipales, es decir, 27 millones de euros. Los ciudadanos me preguntan en estas últimas semanas que por qué pitan los sindicatos, que por qué se concentran los sindicatos y me preguntan que cuáles son las razones que hacen que esta concejalía debiera estar al margen de las suspensiones y de las reducciones. ¿Acaso los empleados públicos, como toda la sociedad, no deben de contribuir de forma simbólica y solidaria a la salida de esta crisis? ¿Acaso están al margen de las gentes de nuestro municipio? ¿Acaso no están diariamente al servicio de la ciudadanía de Molina de Segura? Es el momento de que hagan gala de su compromiso, de que hagan gala de sus valores de solidaridad y de fraternidad. Este Gobierno ha manifestado su agradecimiento a todas y cada uno de los empleados públicos de este ayuntamiento en más de una ocasión y lo seguirá haciendo cada vez que tenga la oportunidad para ello, pero eso no obvia que estos hayan de contribuir de la forma menos lesiva para ellos en la salida de la crisis o cuanto menos evitar las consecuencias negativas de la gestión económica de este ayuntamiento y de la ciudadanía molinense. Desde esta perspectiva, la propuesta de este Gobierno a los sindicatos fue abordar una suspensión de complementos a las retribuciones que afectan a la gran mayoría de los empleados públicos, pero de manera poco trascendente. Estos conceptos que proponíamos para negociar son las ayudas o becas a los estudios de los hijos de los funcionarios, la suspensión de los premios a la prejubilación de los funcionarios, la cantidad económica que se les abona mensualmente a cambio de formarse, la bolsa ampliada de horas de especial disponibilidad, la bolsa ampliada, no la bolsa ordinaria, la bolsa ampliada de horas de especial disponibilidad de la policía local, pues este año desafortunadamente o desgraciadamente no vamos a tener eventos ni fiestas, ni hemos tenido Semana Santa, por lo tanto ni siquiera se va a agotar la bolsa ordinaria de horas y el cobro del 100% del salario estando de baja, a excepción de enfermedades graves. Y, por supuesto, también los campamentos deportivos, los campeonatos deportivos de la policía. Estas suspensiones temporales, e insisto, temporales, no alcanzan la cantidad aproximada de 107 euros mensuales por empleado público. Importes que suelen ser adicionales a sus retribuciones referidas al salario, a los complementos de destino, a los complementos específicos y a los trienios de antigüedad que no se tocan. Los salarios, los ayuntamientos, las entidades municipales no tienen potestad para tocar, ni para subir ni para bajar. Es el Gobierno el que puede hacerlo. Nuestra sorpresa, una vez más, es que ante el escenario de preocupación por las consecuencias de esta terrible crisis económica, la más grave de la historia reciente, la más grave que ha sufrido nuestro país en el último siglo, los representantes sindicales se niegan a negociar y que, convocados a la negociación colectiva para abordar de la mano y con la mayor transparencia la situación económica, deciden no presentarse en primer lugar o presentarse y abandonar, no dejando a los grupos políticos opinar. En la primera mesa convocada no se presentaron a la negociación colectiva, haciendo una clara dejación de funciones para las que han sido elegidos y dejando de representar a quienes los eligieron. En la segunda mesa se presentaron para intervenir y abandonar la mesa sin escuchar a los grupos políticos en una clara falta de respeto a los mismos. Y por último, en la última, se presentaron por tercera vez y establecieron unas condiciones, unas contraprestaciones, exigieron unas contraprestaciones de máximos para condicionar la negociación, contraprestaciones que nada tenían que ver con lo que proponíamos para salir de esta crisis, haciendo peticiones de máximos inabarcables en este momento y fuera de toda realidad que evidencia la nula voluntad de negociar los conceptos a suspender temporalmente.
contando con su apoyo, que era nuestro interés y era nuestro afán, el afán de la concejala de Recursos Humanos, que bajó en todo momento con la disposición de negociar, y así lo repetía una y otra vez, y ahí están las actas para que las conozcan los ciudadanos, y apelando a su solidaridad para la reconstrucción económica de este ayuntamiento y de nuestro municipio. La desproporción en la actuación de estos representantes sindicales llama tanto la atención que desde este Gobierno reclamamos a las centrales sindicales que pongan cordura, que pongan mesura y pongan buena fe negociadora en lo que afecta a este municipio y su ayuntamiento. Algunas siglas sindicales de este ayuntamiento parecieran estar secuestradas por intereses políticos más que sindicales, contrarios a este Gobierno, pues no se entiende de otra manera la falta de voluntad de diálogo mientras apoyaban recortes mucho más severos con la Corporación Popular durante los años 2011 y 2012, donde sí se prestaron a la negociación. Nos llama también la atención que no hayan hecho ni una sola propuesta, ni tan siquiera una propuesta al Gobierno, solo discursos generalistas de máximos, leyendo notas, mandando notas de prensa o correos electrónicos a los funcionarios, pero no mandando al equipo de Gobierno ni una sola propuesta antes de abandonar las mesas de negociación. Nos sorprende sinceramente la desproporción en las acciones y su negación a cualquier posibilidad de diálogo y búsqueda de consenso en beneficio siempre del interés general. Y quiero terminar diciendo que este Gobierno pretende distribuir de manera solidaria las consecuencias de la crisis entre todas las concejalías, incluida la de Recursos Humanos. Quien se preocupe de poner datos a este conflicto comprenderá que el alcance económico por empleado público es poco considerable para la artificialidad y desproporción con la que se ha alimentado el conflicto. No olvidemos que en ningún caso este Gobierno ha planteado ningún recorte sobre el sueldo, sobre los complementos de destino, ni sobre el específico, a la vez que se sigue retribuyendo 14 pagas anuales en las cuentas corrientes de los empleados públicos. Así que esta alcaldesa hace un llamamiento al diálogo bien intencionado y a la buena fe negociadora, siendo yo misma y el equipo de Gobierno, este Gobierno, claros defensores de los servicios públicos y, por tanto, de su sostenibilidad también. Estoy convencida de que la solidaridad nos llevará siempre hacia posiciones más justas para paliar el dolor que sufren muchísimas familias, exactamente igual que estoy convencida de que la ciudadanía molinense comprenderá la situación y entenderá las decisiones tomadas para garantizar los servicios públicos y su bienestar, como venimos haciendo durante los últimos 4 años. Y antes de dar paso a la concejala de personal, quiero decir que respecto a las interinidades de las que tanto hablan los funcionarios y que durante los gobiernos del Partido Popular se generaron personas interinas que trabajaron para el partido o para el Ayuntamiento de Molina, contratados en el periodo del Partido Popular durante más de 11 años, y hoy nosotros tenemos que solucionar esa situación. Tuvimos que negociar, y así lo hicimos, negociamos con los sindicatos hace ya 2 años las fechas en las que saldrían los concursos, y esas fechas son para este año. Así se negoció con los sindicatos, por lo tanto no podían haber salido antes que cuando ellos nos dijeron. Una vez agotados los plazos, puestos por ellos mismos, estamos en disposición de sacar todas las plazas. Es necesario aclarar la situación que se está viviendo en materia de personal con los sindicatos en este ayuntamiento. No podemos permitir que las redes y medios inunden de mentiras tanto hacia la plantilla como hacia la ciudadanía, porque frente a lo que dicen los sindicatos están los hechos, todo demostrable y comprobable en las actas. En primer lugar, decir que existe un informe económico del interventor de este ayuntamiento en donde se nos advierte de la crisis económica provocada por la COVID-19. Está produciendo una desaceleración económica con la consecuente caída de ingresos que va a percibir este ayuntamiento y llevarnos a una estabilidad presupuestaria, lo que supondría la pérdida de autorización para el desarrollo de competencias impropias, conservatorio y escuelas infantiles. Con este informe económico convocamos a los sindicatos el día 1 de junio con la presencia del concejal de Hacienda y el interventor de este ayuntamiento para que dieran las explicaciones en relación a esta situación económica y atendieran las dudas que se pudieran presentar, por lo que no se nos puede acusar de no dar información. En esta reunión se les instó a hacernos propuestas para el ajuste presupuestario que se nos estaba pidiendo. De nuevo,
se les convocó a las secciones sindicales para trabajar sobre un borrador de propuesta abierta para ser negociada o bien para que ellos aportaran otras propuestas. Decir que ni siquiera se presentaron. Días después se les convocó a una mesa general de negociación para intentar trabajar sobre esta propuesta punto por punto o ver qué propuestas nos presentaban ellos. Pues se presentaron a la reunión, leyeron una nota y abandonaron inmediatamente, dejando allí los allí presentes que estábamos con la palabra en la boca, tratándose de los representantes políticos de los ciudadanos. Aquí dejaron claro su falta de respeto hacia todos los que estábamos allí. Nuevamente, decir que ni negocia ni aporta ningún trabajo. En un nuevo intento por negociar, por llegar a un acuerdo negociado, se les vuelve a convocar a otra mesa general de negociación. De nuevo, se les indica que la propuesta es abierta para trabajarla y se les pregunta qué proponen ellos. Pues es imposible, siguen sin trabajar y siguen sin aportar nada, haciéndonos, como decía nuestra alcaldesa, peticiones inabarcables que no tienen nada que ver en este momento y fuera de toda realidad. Llegar a un acuerdo para lograr un equilibrio justo entre la lesividad de las medidas para el empleado público y la necesidad de reducción de gasto de personal para poder afrontar la crisis económica derivada de la COVID-19 es lo que necesitamos. Se les ha comunicado en cada ocasión que la propuesta entregada sobre la suspensión temporal de ayudas sociales no tiene carácter cerrado y volvemos a decir suspensión temporal de ayudas sociales. Por otra parte, se les ha explicado que dicha propuesta está incluida en el Plan Económico Financiero a tal efecto. Por otra parte, tengo que añadir que se ha presentado un borrador de Plan de Ordenación de Recursos Humanos objeto de negociación, en el que se determinan líneas de actuación en política de recursos humanos, promoción interna, provisión de puestos de trabajo mediante concurso, actualización de la relación de puestos de trabajo, establecimiento de organigramas de las concejalías, determinación de las plazas de carácter estructural. En vez de ver el borrador como lo que es un punto de partida para la negociación, se le tilda de tomadura de pelo en una de sus notas que nos ponen por sus correos. En cambio, piden precisamente lo que se les ha dado, un instrumento en el que negociar todas las propuestas de los sindicatos. Qué contradictorio, ¿no? Estos hechos demuestran el interés de este equipo de gobierno en todo momento de llegar a un acuerdo con los representantes sindicales. Se nos acusa de tomar decisiones unilaterales, luego eso tampoco es cierto. Añadir que por parte de esta concejalía se han incluido dentro de los procesos de estabilización de las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 todos los contratos y nombramientos interinos de naturaleza estructural que tenían más de 3 años en 2017. También manifiestan que hay 100 contratos en fraude de ley, lo cual no es cierto, salvo que se considere que cualquier contrato temporal o nombramiento interino para la realización de un programa o para cubrir una vacante tiene carácter de fraude de ley. Tampoco es cierto que se quiera cesar a todo el personal interino. Se va a proceder como hasta ahora y como establece la ley, valorar la necesidad de los nombramientos interinos si tiene carácter urgente e inaplazable y si así es, proceder a su nombramiento. Por lo tanto, tampoco es cierto lo de los despidos masivos. Ha quedado demostrado que el equipo de gobierno de este ayuntamiento está dispuesto a negociar. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de los representantes sindicales que han optado por la confrontación frente a la negociación.